Bueno, arrancamos. En los trastornos hemorragíparos lo que vamos a ver es evaluar algún proceso que evite la pérdida de sangre, ¿sí? Cualquier patología que rompe la hemostasia. Acuérdense que hemostasia es el proceso que previene la pérdida de sangre, sería, ¿sí? Entonces, en esto podemos tener la patología a nivel de 3 niveles. O puede ser vascular, o puede ser el trastorno puede ser vascular, puede ser plaquetario o puede ser plasmático. ¿Sí? ¿Se acuerdan de fisio de eso? Lo que vamos a tener que evaluar en la hemostasia es, con una anamnesis, averiguar antecedentes familiares, averiguar antecedentes personales, el consumo de algún fármaco, algún hábito en la alimentación. Y en la clínica vamos a tener dos manifestaciones, fundamentalmente la hemorrágica y la trombótica, que en la formación de trombos en exceso, lo que van a hacer es consumen los factores de la coagulación para resolver ese factor trombótico y terminan teniendo un trastorno hemorragíparo secundario a este factor trombótico. Pero esto se puede manifestar de dos formas, de la forma hemorrágica o de la forma trombótica. Siempre que evaluamos la hemostasia a través de un análisis, que es lo más fácil de determinar y lo más rápido, tiene que ser muy minuciosa la toma de muestra, porque hay muchos factores que alteran la toma de la muestra del coagulograma. Entonces, si no está bien tomada la muestra, si no es en la medida exacta que dice el frasquito que viene con una marca hasta qué nivel hay que tomarlo, si lo saqué del lado que suele pasar la vía, si la aguja estaba heparinizada o no estaba heparinizada, si el frasco estaba... Bueno, son un montón de cosas. Si lo haces en forma brusca, se rompen los componentes de la sangre y también me altera el resultado del coagulograma. Entonces, siempre tiene que ser cargado en los tubos de forma lenta, contra la pared, con el tubo levemente inclinado, y en el laboratorio tienen que respetar bastante la centrifugación y todos los pasos del coagulograma, porque es muy sensible a que dé mal por la parte preanalítica, por la parte de la toma y el transporte de la muestra. En cuanto a los trastornos hemorragíparos propiamente dichos, tenemos el concepto, los traumatismos fisiológicos habituales, el toque del cuerpo contra algún lugar, se acompañan de extravasaciones sanguíneas o lesiones pequeñas que dan lugar a hemorragias evidentes fuera de la desproporción con la causa aparente. O sea, que sin tener un trauma o un corte que implique una hemorragia tan importante, ya sea hemorragia o sea en forma de hematoma o de petequias, que lo vamos a ir viendo, es como exagerada la respuesta y bueno, uno tiene que sospechar que hay algo ahí que no está bien. A veces el simple roce de la ropa hace un hematoma en la piel y el paciente consulta por esos hematomas y uno ve que es en la zona de roce y que no tendría por qué presentarlo. Entonces ahí es donde uno tiene que tener la alarma o preguntarle, ¿se golpeó? No. Se raspan y hacen hematomas. En la zona de poner y sacar un anillo pueden aparecer hematomas. En el borde de la zapatilla del zapato pueden aparecer hematomas. Es a ese nivel de un traumatismo leve uno se refiere, ¿sí? Y en un golpe también, a veces tiene todo un hematoma de un brazo y se llevaron por delante una puerta. Entonces, ahora si tiene una fractura extensa y tiene el hematoma, está justificado. ¿Se entiende eso, no? Sí. Entonces, la afectación puede ser plaquetaria o del proceso intrínseco o extrínseco de la coagulación. La alteración puede estar en múltiples lugares. Y eso es lo que vamos a ir viendo. Los signos, dermatológicamente, pueden aparecer petequias, púrpuras, equimosis. Díganme si alguien, porque no tengo prendido... ¿Hay alguien para pedir? Ahí. A nivel de las articulaciones puede aparecer una hemartrosis. A nivel urológico, una hematuria. El paciente va a hacer pis y presenta hemorragia. Pueden aparecer, creo que lo habían visto con Eve, cuando en una leucemia hay trastornos de la coagulación, porque predomina la serie linfocitaria en la médula ósea sobre la trombótica. Aparecen hemorragias gingivales, que es bastante común. Otra de las cosas que pueden aparecer es hematomas en la mucosa, en el labio, en la mucosa yugal, sin tener una causa aparente. Las petequias, que son este puntilladito rojo sobre la piel, que uno hace presión con el dedo y no desaparecen a la vitropresión, porque cuando es por lesión de rascado o alguna otra lesión que no es por un trastorno de la coagulación, uno lo aprieta y se pone blanca la piel. Uno hace compresión con el dedo pulgar y desaparecen. Soltás y vuelven a aparecer. Eso no es patológico. Cuando uno aprieta y no queda la piel limpia, quiere decir que es patológico. ¿Se entendió eso? Sí. Cuando el tamaño, las petequias son menores a 4 milímetros, cuando el tamaño avanza y es entre 4 y 10, tenemos las púrpuras.
Y cuando pasamos los 10, tenemos las equimosis o los hematomas. Es lo que yo les decía, que puede aparecer el hematoma en el labio o en la mucosa yugal, y estos, que son importantes, sin tener antecedentes traumáticos, son francamente llamativos. Pero incluso a veces uno le levanta la ropa al paciente, consulta por la hemorragia gingival, por ejemplo, y uno le hace el examen completo de todo el cuerpo y encuentra los hematomas. Ah, sí, los tengo, pero como no le di importancia, pensé que me habría golpeado y no me di cuenta. El paciente, hay de todo. Hay el que va a venir ante la mínima cosa, que va a venir con un hematomita que no nos llama la atención, que no tiene otra cosa, que no me golpeé y me apareció esto, que tienen un nivel de alarma muy bajo, y pacientes que, muy alto, y pacientes que tienen el nivel de alarma muy bajo, y ya ven, tienen hematomas así como este de la foto, y no consultan. Por eso, consultan por la hemorragia gingival o porque vieron que hacen pis color rojo. ¿Qué vamos a hacer cuando sospechamos que es un trastorno generalizado? Que le vemos las hemorragias en distintos puntos, y en la mucosa, en la hemorragia gingival, la hematuria, la de piel. Vamos a hacer un interrogatorio minucioso y vamos a hacer un examen físico y unas pruebas de laboratorio. Y siempre preguntarse uno si esto es generalizado, si tiene antecedentes familiares, si tiene el consumo de algún medicamento, y empezar a discernir si es vascular, si es plaquetario, si es un trastorno de la coagulación, y cuál es la naturaleza y la gravedad de la normalidad. Como que tenemos que ir haciéndonos todas las preguntas juntas para ir discerniendo, como en cualquier otra patología que tengamos que llegar a un diagnóstico y empezamos a separar una de la otra para ver cuál es. Para hacer generalmente el diagnóstico, vamos a ver, lo primero que le miramos es la piel. Recorremos todo el examen de la piel, la mucosa, vemos si tiene algún signo de sangrado, el sangrado si no tiene, ¿dónde le parece que se puede manifestar hacia el exterior un sangrado interno? Hola. Una hemorragia digestiva, por ejemplo. Perfecto, una hemorragia digestiva, una hematuria o la hemorragia gingival, ¿sí? Si después tenemos hemorragias o hematomas en los distintos órganos, no lo podemos saber. Y otro de los riesgos grandes que hay es que haya un sangrado vascular y haga un foco, un paciente con un severo trastorno hemorragíparo con un foco deficitario motor, quiere decir que tuvo un sangrado a nivel encefálico y es un ACV hemorrágico, ¿sí? Es uno de los mayores riesgos. Pero lo más común es la gingival, la hematuria y la digestiva. La presencia, va a tratar de evaluar dónde están los signos de los lugares de sangrado y obtener lo más rápido posible un laboratorio rápido de guardia, que sería el hemograma y el coagulograma para arrancar. Esto es lo que hablábamos antes de la preanalítica, que es importante y lo repite. Y las pruebas de laboratorio me sirven para determinar si son trastornos vasculares o plaquetarios, si son trastornos en la coagulación y si tienen trastornos en la fibrinolisis. Las pruebas complementarias básicas, el laboratorio de urgencia, como decíamos recién, tenemos el hemograma. En el hemograma vamos a tener, como primera medida, el recuento de plaquetas, el TP, en el coagulograma, que es el tiempo de protrombina. En algunos laboratorios, no en el nuestro, por ejemplo, en el hospital, vamos a pedir fibrinógeno y dímero D, que sí tenemos nosotros para hacer, que me habla de la fibrinolisis. Después tenemos pruebas para evaluar la prueba del lazo, que investiga el aumento de la fragilidad vascular, no discrimina problemas vasculares como plaquetarios, ¿sí? Sí tiene una fragilidad ahí a nivel capilar y uno le pone el lazo y aparecen petequias. Acuérdense que petequias son los puntilladitos que no desaparecen a la vitropresión. Se dice vitropresión porque en una época se usaba un vidrio de los que usamos para mirar en el microscopio sobre la piel del paciente y hacía bien compresión y no desaparecía. Nosotros rápidamente, si uno comprime y mira rápido cuando sacas el dedo, ven cuando desaparecen y no desaparecen. El tiempo de sangría, que se hace un pinchacito en el lóbulo de la oreja y vemos cuánto tarda en coagular. El frotis de sangre periférica, que el otro día decíamos, lo hace siempre el hematólogo, y vamos a ver las características de las plaquetas en este caso. Y el recuento plaquetario, que estaban en el hemograma, que lo hace la máquina, pero a veces o siempre, el hematólogo lo hace él para evitar los errores de una máquina. Hasta 40.000, el valor normal de las plaquetas, entre 150 y 400.000. Hasta 40 o 50, en algunos libros lo van a encontrar, no hay sangrado espontáneo. Y graves, donde hay que actuar rápidamente, es cuando hay 40. Menos de, 40 es donde aparece el sangrado, cuando hay menos de 10. Estaba hablando y mi cabeza iba más rápido pensando. Nosotros tuvimos una compañera de guardia, que bueno, la madrina de uno de mis hijos,
que tenía un sangrado gingival y vino la guardia a preguntar qué podía hacer y tenía plaquetas 0. Nunca habíamos visto, no tenía una sola plaqueta, hizo una PTI, que ahora después vamos a ver. Así que bueno, nada, un susto grande, pasó, ni siquiera le tuvieron que hacer la esplenectomía, con dosis sumamente altas de corticoides se corrige. Pero bueno, solo tuvo el sangrado gingival y cuando se hizo el hemograma en la guardia, nos queríamos matar. Hay más pruebas de laboratorio, el tiempo de coagulación, que controla el mecanismo intrínseco, la retracción del coágulo, que evalúa groseramente el fibrinógeno cuando no tenés para medir, el tiempo de protrombina, que es el QUIC, que evalúa el extrínseco, y el KPTT, que evalúa el intrínseco. Después, a nivel más específico de la especialidad, se pueden dosar los distintos factores y pruebas de la funcionalidad plaquetaria que las pide, y de alguna mutación genética, como veíamos el otro día en la policitemia, que son propias del hematólogo. Pero con que se sepa que existen algunas pruebas, que es el coagulograma, el recuento de plaquetas, para ustedes, en general para el clínico, es más que suficiente. Después tenemos diátesis hemorrágica, que es la diátesis, es la pérdida, la ruptura, de origen vascular. Lo más común, cuando es un trastorno vascular de la fragilidad capilar, que la evaluábamos con la prueba del lazo, que tienen que aparecer más de 5 petequias, en nuestro medio, lo más común es la hipovitaminosis C. La vitamina C es la que me da la fragilidad capilar. Y después está el síndrome de Rendur-Osler, la púrpura senil, también me da por pérdida del colágeno con los años, me da un trastorno vascular, pero que los abuelos, no sé si alguno vio o conoce un abuelito familiar o conocido, vecino, que tienen la piel muy finita y que se le hacen hematomas en el dorso de la mano fácilmente, y eso es por la pérdida del colágeno vascular y es la púrpura senil. Y después tenemos la de Schönlein-Henoch, que es una destrucción acelerada de la pared vascular. Fisiopatología y clínica, hemorragias espontáneas, predominan fundamentalmente en extremidades inferiores, la de Schönlein-Henoch. Los trastornos vasculares, como dijimos recién, pueden ser adquiridos, que eran los que íbamos nombrando, la púrpura simple, la hipovitaminosis, la senil, la por infección o medicamentos, la anafilactoide, que es la alérgica, la de Schönlein-Henoch, el escorbuto, que es la pérdida de vitamina C, todas estas son adquiridas. Y las congénitas, las de Rendur-Osler, que es autosómica dominante. Por eso le decía que el especialista después va a hacer la determinación genética, si es que lo considera necesario, en qué casos. Entonces, las características generales de las púrpuras, porque está púrpura como síndrome, ahí presta la confusión. Las púrpuras son las entidades en las que está la evidencia del trastorno hemorrágico, fundamentalmente a nivel de piel, pero a su vez están las lesiones específicas de piel que tienen el mismo nombre, que es la púrpura, que es la lesión de piel. Que no es lo mismo decir una púrpura trombocitopénica idiopática, que es la más común, la PTI, que presenta púrpura, la lesión de la piel es. Tienen el mismo nombre, pero depende de donde uno lo ubica, es de lo que está hablando. Entonces, los fenómenos hemorrágicos en piel, las hemorragias en mucosas espontáneas o las hemorragias a nivel visceral. Lo más común que sea a nivel de vejiga o de tubo digestivo, que uno lo evidencia, pero a su vez puede haber hematomas en hígado, hematomas en el riñón. Depende de la gravedad. Hematomas a nivel cerebral, en el ACV. Cuando son la diátesis hemorrágica, hasta ahí vimos las vasculares, ¿no? Ahora vemos las trombopáticas, que la patología está a nivel de las plaquetas. A su vez, estos pueden ser genéticas o congénitas o adquiridas por alguna patología, una infiltración a nivel medular, ¿sí? Una insuficiencia medular, una hipoplasia medular o una aplasia medular, un hiperesplenismo, que tengo un secuestro esplénico y bajan las plaquetas porque el vaso me las está consumiendo. Aumento del consumo, que era lo que decíamos antes. Hay trastornos trombóticos y actúan todos los mecanismos para poner en acción la destrucción de esos fenómenos trombóticos y hay aumento del consumo. Las infecciones, por ejemplo, tenemos la coagulación intravascular diseminada. Trombopatías, estas que son genéticas, y las trombocitemias, que como habíamos hablado la otra vez, en las polilobulias teníamos aumentos de las plaquetas y no funcionan normalmente. O pueden estar disminuidas o pueden estar aumentadas y pierden su función. Entonces, las plaquetas tenemos aumento de la destrucción, más o menos lo que dijimos recién, mediada por anticuerpos o inmunocomplejos, por aumento que serían las de
coagulación intravascular diseminada, o por aumento del consumo y del hiperesplenismo. Y si no, tenemos falla en la producción, la hipoplasia o la aplasia medular, que no se producen, o está infiltrada la médula por otra celularidad de las otras dos series y bloquean la producción de las plaquetas. ¿Vamos bien? Sí, sí. Sí. Sí, doctora. Y ahora la otra causa, vimos vascular, vimos plaquetaria, y la otra causa es a nivel plasmático. Entonces, lo que intervienen a nivel plasmático es los factores de la coagulación, que van a ser propiamente dichos, por ejemplo, en las hemofilias, o en la coagulación intravascular diseminada también tiene un mecanismo a través de los factores de la coagulación que actúa por las dos vías, por la vía plaquetaria y por la vía plasmática. A nivel de autoanticuerpos contra los factores de la coagulación, como por ejemplo en el lupus, y la clínica de todas, siempre la clínica es la hemorragia, y uno va a tener que determinar de qué manera, cuál es el origen, ¿sí? Cuando es por factores de la coagulación, es como que es más lenta la aparición. Y otra de las causas que tenemos en un trastorno de la coagulación bastante común en nuestro medio, que lo vimos el año pasado, que lo vimos con algunos en los exámenes. ¿Qué patología me daba un trastorno de la coagulación, de las que ya vimos? Hepáticas. Hepáticas, bien. Fundamentalmente, ¿cuál? ¿El consumo de? ¿De factor de la coagulación? El consumo de factores no. El consumo de qué me altera la producción de los factores de la coagulación. ¿De alcohol? Exacto. En promedio, lo más común es el consumo de alcohol que me trae trastornos de la coagulación. ¿Sí? Y después, de fármacos, los AINES, fundamentalmente. Entonces, eso también tenemos que interrogar. Bueno, acá estamos. Trastornos adquiridos, tenemos deficiencia de la vitamina K, disfunciones hepáticas, coagulación intravascular diseminada. En general, acá es como que a grandes rasgos hace una diferencia, pero tampoco nos quedemos con que es estrictamente así, porque estas cosas siempre a veces cuesta bastante hacer el diagnóstico. Pero puede ser la localización. Cuando es vascular o plaquetario, en general, piel y mucosas. Cuando es de la coagulación, compromete tejidos profundos. De la coagulación nos referimos a lo plasmático, a los factores de la coagulación, ¿sí? La aparición del sangrado, cuando es vascular o plaquetaria, es inmediata, y lo que decíamos de los factores de la coagulación, que es más lento. Con pequeños traumas tiene sangrado el vascular o el plaquetario, y el trastorno de la coagulación no es tan frecuente. El vascular o el plaquetario tienen petequias, el de la coagulación generalmente no. Las equimosis o hematomas, ¿sí? En pequeñas superficies, y cuando es un trastorno de la coagulación tienen más, lo que predominan, más que las pequeñas petequias o púrpuras, son los hematomas grandes, ¿sí? Hemartrosis, que es sangre a nivel del líquido sinovial, hematomas a nivel muscular, es poco frecuente en las vasculoplaquetarias y es muy frecuente en las que tienen trastornos de la coagulación. Y hemorragias transcirugías, inmediata y leve, y aparecen inmediatamente. Si tenemos una cirugía, como que no coagula cuando es vascular o plaquetario, por eso siempre hay que ver cuántas plaquetas tienen para ir a una cirugía. Y en cuando es un trastorno de la coagulación, como es diferida y lenta, pero es mucho más grave, no aparecen inmediatamente, se cierra la pared y aparece en el hematoma a las horas, sin ser evidente, una hemorragia interna. ¿Quedó más o menos la diferencia de una y otra? Sí. Bien. Cuando tengo trombopenia o trombocitopenia, lo van a encontrar de cualquiera de las dos maneras, es cuando tengo un número de plaquetas menor a 100.000. Acuérdense que la gravedad era en 10.000. Pero ya cuando tengo menos de 100, tengo que tener una alarma de que algo ahí, viene un hemograma de control, de un chequeo, y tengo unas plaquetas bajas, como que tengo que estar atento y empezar a interrogar para ver si averiguo un poco más qué es lo que está pasando. Puede ser la producción disminuida, vamos a ver cómo están el resto de las series, lo vamos a derivar al hematólogo para que le haga un frotis, a ver si tiene megacariocitos, y todas las otras que va a ver si hay disminución de la supervivencia, hacen pruebas con plaquetas marcadas y controlan cuánto tiempo sobreviven, destrucción aumentada de las plaquetas, hiperconsumo, que no tenga
alguna infección o que esté cursando algo, que no va a ser el caso que va a venir por consulta para un chequeo. En este caso va a ser un paciente que está internado con alguna infección y yo veo que de un día para el otro empiezan a bajar las plaquetas y ahí tengo que tener la alarma de que hay un hiperconsumo, ¿sí? De que algo está pasando. La clasificación tradicional de las púrpuras se clasifican. Acá púrpura no es lesión de piel, acá púrpura es el síndrome, ¿sí? Van a ser trombocitopénicas o no trombocitopénicas. Pueden ser anafilactoide, como el Jönning-Henoch, trombocitopénicas, fulminantes o que conviven con una infección, que son las del consumo. A su vez, las inmunes, la más común, que era la que yo les decía que nos pasó con esta compañera, es la PTI, la idiopática, la que no se encuentra la causa. Revierte con corticoides y es pasajera. Pero está la autoinmune, la inducida por medicamentos, la posttransfusional, por consumo de plaquetas, como vimos antes, y la trombótica, que es por aumento también del consumo para resolver ese trombo. Entonces, tenemos púrpuras trombocitopénicas y después vamos a tener las no trombocitopénicas. Dentro de las trombocitopénicas dijimos que se lleva el primer puesto, que uno que es la que más frecuentemente ve, es la idiopática. Y después la mediada por medicamentos, puede ser. Es de causa inmunológica. Perdón, pero me sonó el teléfono. Deben de pensar que estoy en el hospital y es una de las de atrás. ¿Me aguardan un minuto? Bueno, 1000 perdones, ya está, solucionado. Bueno, estábamos en que la más común es la PTI. Suele ser aguda, infantil sin predilección de sexo, tras proceso vírico de la vía respiratoria alta. La mayoría se recuperan de forma espontánea y no precisan tratamiento. En los adultos predominan las mujeres. El 90% no presenta remisión espontánea, sino que requieren un tratamiento y pueden existir recidivas. Son la presencia de anticuerpos contra fracciones localizadas de la membrana plasmática, favoreciendo su destrucción en el vaso. El tratamiento es esteroides, esplenectomía o inmunosupresores. Esteroides son glucocorticoides a dosis altas. La esplenectomía es, como es el lugar donde se destruyen las plaquetas, terminan haciendo una esplenectomía y revierten las púrpuras, pero le terminaron sacando el vaso. Siempre antes de una esplenectomía hay que vacunar contra el neumococo. Acuérdense eso, pregunta en esta y en un montón de materias que se lo van a preguntar, en cirugía seguro. ¿Qué profilaxis se hace aparte de la antitetánica en la esplenectomía? Vacuna contra el neumococo. Cuando hacemos la púrpura anafilactoide, que es la seguida de medicamentos, en general, tenemos agresiones externas, traumatismos fisiológicos, acúmulo en zonas de presión. Era lo que yo les iba diciendo hoy, que se golpearon, que tienen un traumatismo mínimo, que en la zona de presión, los que tienen el pantalón muy ajustado o el zapato muy ajustado, presentan hematomas o púrpuras en la zona. Los síntomas: epistaxis, dolor abdominal, vómitos, artralgias, edema periarticular, hipertensión, hematuria y oliguria. Cuando los trastornos vienen asociados, el trastorno de hemorragia a nivel de piel o de encías o de hematuria o trastorno digestivo, y vienen acompañados de algún otro síntoma, tenemos que descartar que no sea una anafilactoide, ¿sí? Vamos a pedir tiempo de sangrado, el coagulograma, las plaquetas, la albuminuria, la cilindruria y la retención ureica. Estas tres, albuminuria, que lo bebemos como proteinuria fundamentalmente, cilindruria, presencia de cilindros, y retención ureica es aumento de la urea en el laboratorio. Esto habla de lesión renal. Esto sumado a trastornos hemorragíparos evidentes, pensamos en una púrpura anafilactoide. Tenemos las causas de púrpura fulminante. Bajan las plaquetas a muy valores y en general acompañan la sepsis. Esta es de la coagulación intravascular diseminada, que es bastante común. Empezamos a ver un paciente que no evoluciona bien, que no responde al antibiótico y que empiezan a bajar las plaquetas, tienen muy mal pronóstico. Infecciones agudas, coagulación intravascular diseminada, picadura de serpientes o septicemia, que es la infección generalizada. En general, las CID y la septicemia van de la mano. Existen manifestaciones secundarias al consumo de plaquetas, factores de la coagulación en la zona afectada, al estado general y los datos de choque, de choques de shock. Algunos pacientes permanecen asintomáticos hasta horas antes de la presencia brusca de esa entidad. Como que está todo latente, el fallo multiorgánico está ahí latente y en un momento dado, en horas, uno se da cuenta, a veces lo pasa a terapia porque empezó a caer todos los valores
y no responde porque es como que estaba todo contenido, como si tuviéramos una compuerta y abrimos la compuerta y se produce todo el fallo multiorgánico en cascada y no lo podemos parar. Por eso acá, más que el tratamiento de la infección de origen, es todas las medidas de sostén hemodinámico para ver si logramos que no haga la falla multiorgánica, ¿no? Todo el soporte de los signos vitales. El diagnóstico diferencial, la meningococcemia, uno de los síntomas de la meningococcemia son las petequias en los miembros inferiores, entonces depende de la clínica, si el paciente tiene, como ustedes ya saben, síntomas meningios y las petequias en miembros inferiores, ya me estaría pensando que es un meningococo. La hemólisis intravascular, un síndrome urémico hemolítico en los niños. La complicación, el síndrome de coagulación intravascular diseminada, la púrpura trombocitopénica y la hemoglobinuria paroxística nocturna. La púrpura en enfermedades infecciosas es lo que veíamos recién. Y las que son en la sepsis, hay una falla a nivel hemorrágico en las suprarrenales, hay una insuficiencia suprarrenal, y es el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que no es de lo más común, pero tampoco es de lo más raro. Hay una falla en la suprarrenal por una hemorragia, y esto acompaña generalmente las infecciones bacterianas. Siempre en esto, fíjense que no hay algo propio, sino que siempre tienen relación con alguna otra entidad, salvo la púrpura idiopática, la PTI, que se trata con corticoides que generan complejos autoinmunes. Salvo esa, las demás, si es por una exposición a un tóxico, a un medicamento, a un germen, siempre son secundarias a alguna otra entidad, por eso el tratamiento es de la etiología de base. Y después la que habíamos dicho antes, la trombopénica trombótica. Es de causa desconocida, presenta una pentada característica, tenemos las plaquetas bajas con el sangrado, tenemos una anemia hemolítica, tiene fiebre, tiene foco neurológico transitorio y tiene una falla renal. En el 80-90% de las personas es mortal y suele ser mortal por el trastorno neurológico, porque hacen sangrados a nivel del sistema nervioso central. El tratamiento de elección es la plasmaféresis, hacen un recambio a nivel plasmático para los factores de la coagulación. Otros también hablan de esplenectomías, esteroides, antiagregantes, plaquetarios y citostáticos. En realidad, yo no vi nunca, no es de lo más común, pero como que tratás de hacer todo lo posible. La plasmaféresis, la esplenectomía, depende si tienen las plaquetas muy bajas, como que se están destruyendo, y los esteroides, las tres cosas. Y después nos quedan los trastornos adquiridos. La deficiencia de la vitamina K, la C y D, que tiene los dos componentes, vieron que vimos lo de las plaquetas y lo de los factores de la coagulación, como que la coagulación intravascular diseminada tiene dos componentes. Las enfermedades hepáticas, los inhibidores adquiridos a través de medicamentos, las transfusiones, a veces cuando le pasas mucha sangre, pasan glóbulos rojos, pero no pasa plasma fresco y no tiene factores de la coagulación. Y en las cirugías cardíacas, donde hay circulación extracorpórea. La deficiencia de la vitamina K, una ingesta inadecuada, unidades de cuidados intensivos, recién nacidos. En esto hay que hacer el aporte de vitamina K. Y trastornos de la absorción. Los pacientes que tienen colestasis, síndromes de mala absorción a nivel del tubo digestivo, o tratamientos antibióticos que barren con la flora intestinal, también alteran la absorción de la vitamina K a nivel del tubo digestivo. Los antagonistas de la vitamina K, los pacientes que están en tratamiento anticoagulante, ¿sí? Lo más común, el primero es la warfarina, y después tenemos el dicumarol. ¿Eso lo vieron en fármaco? Sí, lo estamos viendo. Ah, bueno. Por lo menos no suena tan raro. Hay una enfermedad hemorrágica del recién nacido. Todo esto no hace falta que lo sepan, porque es como demasiada la información. Yo prefiero que sepan las púrpuras, las que les nombré. La C y D, que es bastante común. Y la de la hiperfibrinolisis, que también tenemos, que va a ser la adquirida, que es la que se lleva para mí el mayor interés, la C y D. El carcinoma de próstata es uno de los carcinomas que afectan la coagulación. Lo demás son trastornos de mutaciones genéticas o déficit enzimáticos. Y hay una hemorragia por disolución del coágulo y depresión de los factores de coagulación que son degradados. En toda esa disolución de los trombos, que era lo que decíamos antes, consumen parte de los elementos de la cascada de la coagulación. Las deficiencias congénitas, las hemofilias.
que es una enfermedad hereditaria recesiva ligada al sexo por el cromosoma X. Es el desorden de la coagulación de las congénitas el más conocido. Vieron que hasta recién vimos las adquiridas. Y tenemos la hemofilia A, que es por déficit de factor 8, que es la más común. Y este subfactor se divide en dos. En el 8 propiamente dicho y en el de von Willebrand. El 8 propiamente dicho actúa como cofactor en la cascada y el de von Willebrand participa en la adhesión plaquetaria, en la formación del trombo, como para evitar en algún trastorno vascular que haya un sangrado, la formación trombótica es la que va a impedir ese. Bueno, las hemofilias actúan por dos vías, como cofactor de la cascada y en la formación del trombo. Y la hemofilia B, que es por deficiencia del factor 9. Después tenemos deficiencias de otros factores en las congénitas y la enfermedad de von Willebrand, que es en realidad el factor, solamente ese factor. La clínica, ¿quieren que sacamos eso? La severidad es variable según la familia, pero es constante en cada una. Si son familias que tienen una hemofilia grave, todos van a tener esa hemofilia grave. Si son pacientes que tienen una hemofilia leve, todos van a tener esa hemofilia leve. ¿Sí? Eso es hereditaria, la severidad. La mayor parte de los pacientes tienen la leve. El diagnóstico a través de la dosificación del factor que falta, el hemograma. Y lo que pasa es que no es que, esto es importante, que el hemofílico no va a sangrar antes que otro, ¿sí? Va a sangrar más tiempo. ¿Por qué? Porque no coagula. Entonces, no es que va a sangrar antes, como decíamos, cuando era algo vascular o plaquetario. ¿Se acuerdan del cuadrito? Esas eran rápidas, las hemorragias, cuando era vascular o plaquetario. Cuando era plasmático se refiere a trastorno de los factores de la coagulación, es lenta. Entonces, ¿qué va a pasar con el hemofílico que tiene un trastorno de los elementos de la coagulación? Va a sangrar poco, pero más prolongado en el tiempo. El tratamiento es el aporte de crioprecipitados y factor 8 recombinante. ¿Se entendió eso que dije? Para que les quede el concepto, el hemofílico no va a sangrar más rápido que otro. Aparte, hoy es una bomba de datos. Yo siempre los agarro para dejarlo. Las peores te deja de ver. ¿Cómo? Las peores clases te deja de ver. No, pero nada, es como que todo tiene mucha info. Y después tenemos angiopatías hemorrágicas congénitas, que son vasculares, estas, las de Rendu-Osler-Weber, y es por un trastorno a nivel de la microcirculación, ¿sí? Y aparecen, es autosómica dominante, telangiectasias, los puntitos, y lo que hacemos diagnóstico diferencial es con arañas vasculares. ¿Quiénes tenían las spiders? ¿Se acuerdan? Soy monotemática. Exacto. Esto se va a manifestar así, con trastornos a nivel de piel. También se dan porque por un trastorno del colágeno y de los pacientes que tienen un síndrome de Marfan, Ehlers-Danlos, ven que son pacientes que tienen hiperelasticidad, una osteogénesis imperfecta. Todos estos pacientes tienen trastornos del colágeno con hiperelasticidad articular y presentan las lesiones de spiders. Entonces, si tienen trastornos hemorrágicos, podemos ir por ahí que tengan asociado algún trastorno congénito de la microcirculación. Acá hay un ejemplo que no sé por qué quedó acá, de origen autoinmune, como dijimos, la de Schönlein-Henoch, que era la más común, o la secundaria a medicamentos. Y la imagen es bien característica. Ven esta imagen purpúrica, aunque ya diríamos, como se unen, son todas púrpuras que se van uniendo y parece que hicieron una gran equimosis, pero uno empieza a ver que son pequeñas, se van asociando. Esta, que es por deficiencia de la vitamina C o por la senil, también tienen estas imágenes a nivel de piel, que era la de los abuelitos. Los pacientes que están mucho con glucocorticoides también presentan esto. Los pacientes que tienen un trastorno, una caquexia, un trastorno de mala absorción, todos déficit. Y acá, esto está repetido, esto no le den importancia porque son lo mismo que vimos antes, así que se las voy a sacar, la 44. Qué buena, 44 y 45 se las saco. ¿Vieron? Bueno, ¿sobrevivieron? Sí. Algo. Bueno, en realidad es mucho, pero que sepan lo básico, que sepan determinar en piel cuándo es una, cuándo es otra, que pueden ser vascular, plaquetario o plasmático, la alteración propiamente dicha, bueno, la PTI, la de las adquiridas, para poder ir interrogando en la anamnesis el consumo de qué o por qué lo pueden haber presentado, y la coagulación intravascular diseminada, que tiene los dos componentes, ¿sí?
Así que, bueno, y saber eso, que todo tiene su tratamiento de la enfermedad de base, salvo las que son idiopáticas o que son por inmunocomplejos, que esa vamos a tratar de darle corticoides en altas dosis, esplenectomía, y si hay trastornos de